de 3 generaciones de clero anglicano. Hace medio siglo mi padre era párroco aquí, en Suffolk. Era un sacerdote bueno y fiel, muy querido por su congregación. Mi familia vivía en una enorme rectoría georgiana en la colina. Cuando mi padre se retiró, la iglesia vendió la casa. Y ahora el párroco vive en otra aldea y ha habido una mujer párroco al cargo. Esto habría sorprendido a mi padre 50 años atrás. La suya era aún la iglesia de la cristiandad que había persistido desde tiempos del emperador Constantino el Grande. Pero desde niño vi que el tipo de iglesia y de sociedad a la que él servía estaba muriendo. Ahora me describiría no tanto como cristiano, sino como un amigo imparcial del cristianismo. Mi propia vida me hace símbolo de algo distintivo en el cristianismo occidental, el escepticismo, la tendencia de poner en duda lo que ha transformado a la cultura occidental y al cristianismo. ¿De dónde vino ese cambio? En mi último programa intentaremos comprender la historia reciente del cristianismo y ver a dónde irá después. Durante 2000 años, la respuesta cristiana a las grandes preguntas de la existencia era la fe en Dios hecho hombre, en Jesucristo. Esto daba sentido a la vida y a la muerte. Diferenciaba lo bueno de lo malo. Pero la historia reciente del cristianismo se ha descrito como un mar de fe alejándose ante el incesante avance de la ciencia, la razón y el progreso. En realidad es una historia mucho más sorprendente. La marea de la fe vuelve contra toda lógica. El cristianismo tiene una resistencia sorprendente. En las crisis, ha redescubierto verdades profundas y duraderas sobre sí mismo. Y puede que eso sea una pista para su futuro. Un viaje por la cristiandad. Dios a examen. Vivo en Oxford desde 1995. Soy miembro del St. Cross College y profesor en la Facultad de Teología. El pub local es The Eagle and the Child, que puede reivindicar haber formado parte en la historia del cristianismo. Y no solo porque yo lo frecuente. Cuando yo era niño en Suffolk, este era el refugio de escritores como C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien y sus amigos. A pesar de ser cristianos devotos, estos escritores se hacían preguntas sobre su fe. Muchas gracias. Cuando C.S. Lewis publicó una recopilación de ensayos sobre temas relacionados con el cristianismo, le dio el título God on the Dock, Dios a examen. Es una buena descripción de la manera en la que la cultura occidental pone cada vez más en tela de juicio al Dios cristiano. Está claro que la duda es una parte fundamental de la religión. La Biblia está llena de ella. El Antiguo Testamento está plagado de duda, aunque en sus historias los escépticos acaban sufriendo la ira de Dios, como cuando Adán y Eva dudaron sobre si sería una buena idea comer de uno de los árboles del paraíso. Pero algo extraño sucedió en Europa occidental. La duda ha debilitado la propia estructura del cristianismo católico y protestante, en ocasiones amenazando con dinamitar sus cimientos. Podemos regresar a las raíces de este escepticismo, al periodo llamado Ilustración, cuando los europeos occidentales comenzaron a plantearse preguntas sobre el poder de los monarcas, el poder del clero y, sobre todo, el poder de Dios. La sabiduría popular nos hace creer que la Ilustración comenzó con los filósofos franceses en los elegantes salones del París del siglo XVIII. Pero yo demostraré que fue en Ámsterdam 100 años antes donde se puso a Dios a examen por primera vez. En el siglo XVII, Ámsterdam gozaba de una tolerancia económica y social inigualable en Europa.
Era una ciudad en expansión, orgullosa y cosmopolita. Un paraíso para comerciantes, pero también un mercado de ideas. Un lugar donde la gente buscaba refugio de la persecución religiosa y política. Un filósofo joven y brillante que vivía en esta ciudad cambiaría las normas de la religión occidental. Baruch de Spinoza pertenecía a una comunidad de refugiados muy consolidada aquí. Eran judíos sefardíes que fueron expulsados de España y Portugal tras la caída de la Granada musulmana en 1492. Esta fue su sinagoga en el corazón de un próspero y establecido barrio judío. Se puede hacer una idea de la emoción que debió de sentir aquella gente cuando pudieron formar una comunidad establecida. Aquí estaban libres por fin. Al provenir de Inglaterra, este edificio me resulta familiar. Es igual que una de las parroquias que construyó Sir Christopher Wren en Londres al mismo tiempo, en la década de 1670. Tiene todos los elementos. Tiene las galerías, la madera oscura, el encalado, esas enormes ventanas transparentes para que entre la luz y, por supuesto, también es holandesa. Un detalle curioso es el de la arena en el suelo para amortiguar el ruido cuando entra la gente. Para muchos judíos, venir a Ámsterdam supuso redescubrir las riquezas de su tradición al construir una bonita sinagoga como esta. Pero otros refugiados recordaban su sufrimiento, recordaban la Inquisición española. Para ellos, todas las religiones estaban contaminadas por el mismo dogmatismo loco que había avivado la Inquisición. Baruch de Spinoza se sentía así. Y fue más allá, se cuestionó la propia fe. No creía en Dios como un ser supernatural y divino. Tampoco creía en la inmortalidad del alma o en la existencia de milagros. Aún así, el Dios de Spinoza no había desaparecido del todo del mundo. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran uno. Este filósofo era una figura gentil, cortés y austera que se ganaba la vida puliendo lentes para anteojos. Pero para sus enemigos era un monstruo malvado. En 1656, sus relaciones con la comunidad judía de Ámsterdam llegaron a su punto álgido. Rechazó una oferta de 1000 florines para permanecer callado. Cuando tenía 24 años, fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam sin posibilidades de volver. Esta es su orden de expulsión, contra Baruch Spinoza. Al mismo tiempo, tanto los judíos como los cristianos consideraban sus puntos de vista blasfemos y heréticos. Pero eso no le impidió escribir, a pesar de que tenía pocas posibilidades de que sus escritos fueran publicados. De hecho, su obra más asombrosa no apareció hasta después de su muerte, en 1677. Este libro es la primera edición holandesa de los escritos de Spinoza. El editor fue muy valiente al publicarlo tan pronto, en 1677, pero no lo suficiente como para escribir el nombre completo de Spinoza en la primera página. Era demasiado controvertido, así que escribió solo BDS, Baruch de Spinoza. Veo a Baruch de Spinoza como el primer escéptico, el primer hombre que se atrevió a romper con el pasado y a cuestionarse si Dios era la respuesta. Esto supuso el comienzo de un fenómeno especial de la Ilustración occidental, un escepticismo abierto sobre si había o no verdades definitivas en los libros sagrados. Toda su vida, Spinoza fue considerado un excéntrico peligroso. Un contemporáneo suyo de Inglaterra también se planteó dudas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, pero a él se le celebra como un héroe nacional. Sus preguntas se centraban en un campo que ellos llamaban filosofía natural, lo que hoy llamamos ciencia. Hasta el siglo XVII, si eras muy inteligente, habías estudiado teología.
Hoy, los filósofos naturales miran al cielo y a la tierra y los explican no mediante la Biblia, sino mediante la observación. Fundaron su propio instituto de investigación en Londres, que se convirtió en la Royal Society. Y su presidente más ilustre fue Isaac Newton. Hay un famoso relato sobre el gran descubrimiento de Newton en física. Se decía que una manzana le golpeó en la cabeza, y la manzana le llevó a cuestionarse el conocimiento común de Dios y el universo. Aquí está la verdadera biografía de Newton, escrita por William Stukely, y aquí está la espléndida historia sobre la manzana y la gravedad. Así es. En realidad hay varias versiones de la historia, en una de las cuales se dice que fue una hoja lo que cayó del árbol. Pero creo que Newton mencionó una manzana porque por sus asociaciones bíblicas le debió de parecer una mejor historia. Ya veo. Así que enmarca un descubrimiento científico en el patrón de una historia bíblica. Exacto. Y por supuesto también creó una mitología sobre Newton. A Newton se le considera un héroe de la ciencia y en ningún caso un enemigo de la religión. Al igual que Spinoza, se la planteó de forma radical. Se tomó la Biblia muy en serio según sus propias ideas. Empleó tanta energía meditando sobre las profecías de los últimos tiempos en el libro del Apocalipsis como sobre la naturaleza de la gravedad. Insistió en que el universo se regía por normas establecidas por Dios el Creador, quien tomó la decisión de dejar el mundo a su suerte. El Dios de Newton se estaba volviendo diferente del Dios de la Biblia. Para empezar, su Dios era racional, como un filósofo natural. Y quizás en aquel momento también estaba encerrado en su estudio o laboratorio, lo que él hizo al final de los tiempos. Había multitud de personas en la Inglaterra protestante racional y práctica, entre ellas el clero, que pensaban que lo que decía Isaac Newton tenía sentido. Quizá porque, a diferencia de Spinoza, se guardó para sí algunas de sus ideas más salvajes. Pero en la Francia católica, las mismas ideas tenían un impacto muy distinto. Aquí no era solo Dios al que se ponía a examen, también a la Iglesia católica. En las cafeterías del París del siglo XVIII se podía encontrar un nuevo tipo de filósofo. Eran hombres de mundo, periodistas, dramaturgos y críticos, y les unía el odio al prejuicio y al fanatismo que veían a su alrededor en la sagrada monarquía de Francia. Su rey era un monarca absolutista que insistía en que su poder provenía de Dios y esperaba que la Iglesia estuviera de acuerdo. Desde el reinado de Luis XIV triunfó una versión particularmente intolerante del catolicismo romano. Con este trasfondo, los filósofos enfatizaron aún más duramente la necesidad de una tolerancia religiosa, libertad de pensamiento e igualdad. El más famoso de todos ellos fue Voltaire, seudónimo de François-Marie Arouet, hijo de un notario. No podía parar de escribir. Por lo visto venía aquí, a Le Procop, todos los días y bebía 40 tazas de una mezcla de café y chocolate. Es asombroso que viviera tanto. Cuando murió en 1778, a la edad de 84 años, se le negó un entierro cristiano. Hoy, los restos de Voltaire se encuentran en este mausoleo. El Panteón. No hay un símbolo mejor del significado de la Ilustración. Empezó su vida como una iglesia muy cara construida por el rey francés Luis XV. Ahora se ha desterrado a Dios y el lugar es un enorme corral para los cadáveres más ilustres de la República Francesa. Voltaire es uno de los más famosos de la cripta del Panteón, venerado como uno de los principales profetas de la duda. Le declaró la guerra a la Iglesia Católica, con un ingenio brillante y una ironía feroz.
Odiaba lo que él consideraba su autoritarismo, superstición y rigidez dogmática. Pero además de eso, también atacaba la idea de un Dios justo. Al principio Voltaire se suscribió a la idea de un Dios creador benevolente, un árbitro que toma decisiones sobre la moral humana y la justicia. Incluso a los 70 años, dijo, si Dios no existiera, sería necesario crearlo. Eso sugiere que necesitamos a Dios, pero aún así es bastante cínico. Sin embargo, en su mente, Voltaire ya había condenado a Dios. Su sentencia la provocó un terrible desastre natural que azotó en el momento más inoportuno. Sucedió en Lisboa en 1755. Tuvo lugar un enorme terremoto cuando la ciudad celebraba un gran festival con velas encendidas por todas las esquinas. Las iglesias y la gente fueron aplastadas o quemadas y pronto la ciudad estaba ardiendo y en ruinas. Cuando los supervivientes luchaban por salvarse a la orilla del mar, vieron acercarse un enorme tsunami. Miles murieron ahogados. ¿Dónde había un Dios cariñoso en este monstruoso accidente? Voltaire estaba consternado por aquellos que creían que el terremoto formaba parte del plan divino de Dios en un mundo perfecto. Su respuesta fue una mordaz novela satírica, Cándido. Cándido es un pobre tonto inocente, que es lo que significa su nombre. Su tutor es el inútilmente optimista Dr. Pangloss, cuyo eslogan era «Todo es para lo mejor en el mejor de los mundos posibles». La historia termina con Cándido dándose cuenta de lo equivocado que está Pangloss. Voltaire es el ejemplo extremo de un modo de pensar que, en mi opinión, representa lo más especial e inusual de la cultura de la Ilustración. Se aleja constantemente, escruta, compara, examina objetivamente desde cada ángulo. Ninguna creencia se libra. Todas las hipótesis conllevan una advertencia sanitaria. Hay muchas cosas buenas en esto. Puede provocar sensatez, un escepticismo sano, y provoca una confianza en sí mismo que ha hecho de la civilización occidental una de las más dinámicas de la historia. Ah, formidable, c'est moi. Pero como el propio Voltaire sugirió convencido, nunca es una buena idea ser muy optimista sobre los seres humanos. Su escepticismo, en malas manos, se tergiversó y se empleó para aniquilar a Dios y a todo el cristianismo católico. Francia celebra el momento más representativo de su historia el 14 de julio. Ese día de 1789, la toma de la Bastilla anunció el comienzo de la Revolución Francesa. Por toda Europa las noticias de la Revolución causaron entusiasmo. William Wordsworth lo describía así, recordando su juventud. La felicidad era estar vivo para ver ese amanecer. Debemos perdonar a aquellos que en 1789 pensaron que los ideales de la Ilustración se habían hecho realidad. La libertad, igualdad y fraternidad estaban al alcance. Pero se interponían los privilegios sociales y políticos profundamente arraigados en la monarquía francesa y aquellos que la habían apoyado durante los últimos 1500 años. La aristocracia, claro, pero también la Iglesia Católica.
Mientras que la Iglesia había sido solo el hazmerreír de los filósofos, los revolucionarios tenían ahora el poder para despojar a la jerarquía de la Iglesia de sus tierras y su riqueza. Al principio, las órdenes menores que habían sido excluidas de riqueza y privilegios respaldaron con entusiasmo la revolución para la reforma de un sistema con faltas obvias. Pero las relaciones pronto se agriaron cuando los revolucionarios empezaron a confiscar propiedades que pertenecieron a la Iglesia durante siglos y a interferir en la administración de la Iglesia mucho más de lo que la monarquía de los Borbones había hecho nunca. Lo que comenzó como el fin de los privilegios degeneró rápidamente. La revolución empezó a mostrar su lado oscuro. Los revolucionarios sacaron provecho del escepticismo de los filósofos franceses y lo radicalizaron contra la Iglesia a una escala y una velocidad horripilantes. Estos son los restos de más de 100 sacerdotes asesinados el 2 de septiembre de 1792. Fueron mutilados o disparados en los terrenos de este convento carmelita en París. Las masacres de septiembre se extendieron y durante los años siguientes miles de católicos fueron asesinados al oponer resistencia a la revolución en nombre de su fe. La revolución intentó destruir el cristianismo. Hasta 1789 había más de 40.000 parroquias francesas que celebraban la misa. En 1794 solo quedaban 150. El ejército francés tomó Roma y encarcelaron al Papa Pío VI. A los revolucionarios se les ocurrió una nueva idea para sustituirlo, una que esperaban que inspirara a la gente para que muriera por la revolución, de la misma forma que esos sacerdotes habían muerto por Cristo. Esta nueva causa era la libertad, igualdad y fraternidad, y creó su propia religión, una combinación de las antiguas Grecia y Roma. En un escenario en Notre Dame, una actriz posó como la diosa de la razón. No duró demasiado. Fue el fin de la victoria de la racionalidad. La Revolución Francesa no pudo eliminar el dominio del cristianismo sobre la gente. En 1799, Napoleón Bonaparte asumió el poder de la República Francesa en un golpe de Estado, y en el centro de su proyecto para el futuro había un acuerdo con el catolicismo. Napoleón había comprendido la verdad sobre la Iglesia que había escapado a los revolucionarios. No era solo un juego para los reyes y nobles cínicos. Daba sentido a las vidas de los pobres e indefensos. Para la Iglesia Católica, el siglo XIX se convirtió en una gran época de intensidad devota e incluso de expansión. Esta catedral en Bolonia se destruyó por completo en la Revolución. Después fue reconstruida lentamente en estilo barroco y se pretendía que su cúpula fuera la más alta del mundo después de la de San Pedro en Roma. Y mientras las cúpulas de las iglesias crecían, lo mismo hacían las reivindicaciones del papado. En 1814, el Papa volvió triunfante a Roma. Los grandes poderes de Europa habían visto que el catolicismo revelaba un poder mayor que el suyo. A pesar de la Ilustración y la Revolución, la Iglesia Católica había reemergido más fuerte que nunca. Estos son los monjes benedictinos de Saint-Vandril, en Normandía. A finales del siglo XIX, volvieron a su monasterio profanado y a su iglesia destruida durante la Revolución. Pero aquí están, viviendo la misma vida que los monjes medievales que les precedieron. Solo que ahora rinden culto en un granero reformado.
¿Considera esto una victoria sobre la Revolución Francesa? No sé si podría hablar de victoria sobre la revolución, pero creo que hemos conseguido superar un trauma que afectó a la Iglesia tanto como al Estado. La Francia actual está dividida y creo que todos los franceses están, en cierto modo, divididos en su interior, a pesar de que no se dan cuenta de ello. Y lo que hemos conseguido es una forma de convivir con nuestro pasado. ¿Un final feliz? Casi. Casi. Nunca hay un final feliz definitivo en esta vida. Ese sorprendente avivamiento de la vida monástica demostró que el catolicismo no giraba solo en torno al poder y la riqueza. También se trataba del crecimiento espiritual mediante la humildad y el rezo. Quizá la quietud de la vida de los monjes y las monjas les ayudará a verlo, pero aún había un peligro: que la Iglesia cristiana aceptara su nuevo triunfo con demasiada facilidad. Las preguntas que habían planteado Spinoza, Newton y Voltaire no se habían olvidado. Los católicos y los protestantes no podían evitar escuchar las insistentes voces de perplejidad y duda concienzuda. Y ahora se centraban cada vez más en la propia base de la fe cristiana: la Biblia. Esta es la pequeña ciudad medieval de Tubinga, en Alemania. Los teólogos del seminario protestante más famoso se asentaron aquí para demostrar al mundo de la Ilustración que el cristianismo era real. Fueron analíticos, fueron escépticos. Y en 1835, la obra de un joven en particular, David Friedrich Strauss, centró las miradas de toda Europa hacia Tubinga. Aquí, en lo que una vez fue la biblioteca universitaria, Strauss escribió un libro atrevido, una biografía titulada La vida de Jesús examinada críticamente. Quería demostrar que era cierto que Jesús había vivido y predicado, pero su Jesús no era el Hijo único de Dios, solo era un hombre. Y la Biblia se convirtió en una creación humana como las obras de Shakespeare. Sus verdades eran las verdades de Hamlet o el rey Lear. Eran verdad, pero no era una verdad histórica. Strauss despojó a Jesús de su divinidad y a la Biblia de su autoridad. Era un libro entre otros muchos. Los relatos del Nuevo Testamento eran fundamentalmente obras de simbolismo teológico. Sin pretenderlo, Strauss había apuntado al centro del cristianismo. Las ideas de Strauss arruinaron su carrera. Fue despedido de su lectorado aquí en Tubinga unas semanas después de la publicación de su libro. Y cuando se le propuso como profesor de teología de la Universidad de Zúrich, se produjeron disturbios en las calles y no se le pudo designar. No deberíamos sentir pena por él porque recibió un sueldo de profesor de por vida, pero al final perdió la noción de la verdad del cristianismo y consideró un sinsentido la idea del más allá. Creo que Strauss es una de las voces más convincentes de entre aquellas que se cuestionan el cristianismo tradicional, porque yo también soy profesor y utilizo cientos de libros cada año. Si la verdad de Dios está basada en un libro y se empieza a ver ese libro como cualquier otro, la verdad está en un aprieto. Yo también necesito que me convenzan de que la Biblia es diferente. Y esa es la razón principal de que solo pueda ser un amigo imparcial del cristianismo. En menos de 2 siglos, las verdades de la Iglesia cristiana occidental se habían puesto a prueba.
Newton puso en entredicho la idea de un Dios que interviene en el mundo. Voltaire, la idea de un Dios justo. Los revolucionarios cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica. Strauss, la de la Biblia. Más tarde, Charles Darwin encontró evidencias en los archivos de fósiles para confirmar estas dudas. Y aún así, el cristianismo no se vino abajo. Los ideales de la Ilustración se habían convertido gradualmente en el credo de respetables historiadores, científicos, políticos e incluso obispos. Parte de una alegre creencia victoriana en una constante marcha de progreso. Y la Iglesia parecía ocupar todavía la cima de la moralidad. Aún podía reivindicar una sola verdad, discerniendo lo bueno de lo malo. En una parte de la Iglesia occidental, hubo un último intento para resistir las preguntas de la Ilustración. La Iglesia Católica se sintió amenazada por desafíos académicos a la autoridad de la Biblia. Y su reacción fue decir no. En 1907, el Papa Pío X denunció lo que vio como una conspiración para derrocar las enseñanzas de la Iglesia y lo llamó modernismo. Los católicos, lo suficientemente desafortunados como para ser considerados modernistas, fueron tratados como enemigos de la fe. La atrocidad de la campaña oficial contra el modernismo dejó una profunda huella en la mayor parte de la valoración de las nuevas doctrinas por parte del catolicismo. La Iglesia Católica se sintió asediada y el siglo XX le dio muchas más razones para sentirse así, puesto que Pío X había pasado por alto el modernismo más real y mucho más aterrador, el modernismo de la guerra. Los acontecimientos del siglo XX eclipsaron la Revolución Francesa y tuvieron lugar horrores impredecibles que transformarían la sociedad, la política y el propio cristianismo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en una calle de Sarajevo en junio de 1914 llevó a los imperios europeos a la Primera Guerra Mundial. La experiencia visceral de la Gran Guerra hizo resurgir la verdad sin respuesta del cristianismo, su reivindicación de la integridad moral. Los hombres que estuvieron aquí vieron horrores que sus familias en casa no podían ni imaginar. Ahora todo está verde y en silencio, todo se ha acabado. El barro, las ratas, el ruido, el estruendo, sobre todo el miedo humano y la sensación de futilidad de pasar una y otra vez por lo mismo. Ya no hay nada. Este pequeño libro se llama Acudir al frente, un recordatorio diario para soldados. Fue entregado por la Open Air Mission de Londres a todos los soldados. Lo que hace es intentar asociar el cristianismo, Jesús, con la causa inglesa. Un ejemplo, ¿qué tal este himno? Cuando seas tentado, no cedas al mal, pues cada victoria más fuerza te dará. Lucha cual soldado y sin desmayar, mira siempre a Cristo, Él te hará triunfar. Pone los pelos de punta, sobre todo aquí,
en un lugar donde se instaba a los cristianos a que mataran a otros cristianos, que también estaban convencidos de que Dios estaba de su lado. No era la primera vez que se había usado a Dios como oficial de reclutamiento divino, pero era la primera matanza global en su nombre. 10 millones de muertos en 5 años. Hemos venido a Étaples porque este es el mayor cementerio de guerra del Imperio Británico en Francia. Hay gente de India, Australia, Canadá, África. También hay algunos alemanes y me he dado cuenta de que están relegados al final del cementerio junto con las tropas nativas del Imperio Británico. Fue una guerra mundial con muertes a una escala industrial, y no solo muerte en las trincheras, porque la mayoría de la gente enterrada aquí murió en el hospital lentamente debido a sus heridas. Este es un crucifijo abandonado muy cerca de la línea del frente. Todos los crucifijos muestran las heridas de Cristo en la cruz, pero este tiene más de lo normal, agujeros de bala y cortes profundos en el cuerpo de Cristo. La Primera Guerra Mundial dañó el cuerpo de Cristo en un sentido más amplio. Se trajo a las tropas coloniales a un baño de sangre con el que no tenían nada que ver. Para muchos, la credibilidad moral del cristianismo occidental se había acabado para siempre y en Europa, una generación perdió sus ideales, perdió su optimismo. Pero el cristianismo se enfrentaba ahora a un terrible reto que, al igual que la Revolución Francesa, amenazaba con destruirlo por completo. También condujo a muchos cristianos a una tentación moral aún peor. La amenaza provenía de otro descendiente de la Ilustración, el socialismo científico. En su manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron que la libertad solo sería posible si se abolía la religión. Fue en 1917 cuando se puso en marcha el socialismo científico. Cuando los bolcheviques tomaron control de la Revolución Rusa y la moldearon según sus deseos, llegaron a ver la Iglesia como una enemiga, al igual que los revolucionarios franceses hicieron en su momento. Y el comunismo ruso tuvo mucho más tiempo para comportarse de manera brutal con los cristianos que en la década de 1790 en Francia. En los años de entreguerras, muchos cristianos que temían la propagación del comunismo se unían empáticamente a cualquier grupo anticomunista. El cristianismo europeo se vio arrastrado a una alineación fatal con fuerzas que tenían poco tiempo para el Dios del amor. Primero, llegó el acuerdo del papado con Benito Mussolini, que encontró un lugar para la Iglesia en su Italia fascista. Después, en España, con el general Franco, el brutal líder nacionalista que se presentaba como el campeón de la Iglesia Católica, mientras sus enemigos republicanos quemaban iglesias y asesinaban sacerdotes. Pero ninguno de estos vínculos con el poder de la derecha hizo tanto daño como el enredo del cristianismo con el evangelio del odio de Adolf Hitler y su proyecto para un futuro ario, el nacionalsocialismo. Se convirtió en el mal definitivo del siglo XX. La iglesia memorial de Martín Lutero, en un tranquilo barrio de las afueras de Berlín, tiene una historia desagradable. Fue planeada por nacionalistas alemanes conservadores en la década de 1920 para celebrar la identidad alemana, el legado de Lutero. Pero para cuando se terminó de construir en la década de 1930, había sido tomada por los nazis para sus propios propósitos propagandísticos, por lo que el órgano se tocó por primera vez en un congreso de Nuremberg. Para empezar, Hitler quería unir las iglesias protestantes del Estado, casi todas luteranas, para crear una única iglesia nacional, basada en los principios nazis. Para salirse con la suya, nombró a Ludwig Müller obispo del Reich.
Müller era el líder de un pequeño grupo que se hacía llamar los cristianos alemanes. Arrancaban el cristianismo de sus raíces judías de forma más radical que cualquier otro grupo cristiano de la historia. Decían que Jesucristo no pudo haber sido judío. Pocas versiones del cristianismo han despreciado abiertamente virtudes como la compasión o la humildad, pero ellos lo hicieron. Se llamaban a sí mismos soldados de asalto de Jesucristo. Todas las esvásticas que decoraban la iglesia han desaparecido. Han sido eliminadas de la piedra y borradas del techo. Sin embargo, queda lo suficiente como para reprocharle al cristianismo su colaboración con el nazismo. Pero no debemos olvidar que hubo una resistencia cristiana. Y por un fugaz y alentador momento, provino del propio papado. Una carta pastoral del Papa Pío XI, leída desde miles de púlpitos el Domingo de Ramos de 1937. Denunciaba a Hitler por traicionar sus garantías hacia la Iglesia y condenaba la idea de un cristianismo despojado de sus raíces judías. Pero no mucho más. Y se dejó a los individuos cristianos de Alemania que se rebelaran contra el régimen nazi. Conocí a un pastor que se unió a la nueva iglesia de la confesión, creada para oponerse a los nazis. Me recordó lo difícil que era rebelarse contra el régimen. La objeción de conciencia no era una posibilidad. Hubo un hombre que se negó a hacer el servicio militar y fue ejecutado. Así que intenté llevar una vida pastoral cuando fui soldado. ¿Qué le hizo darse cuenta de este sinsentido cuando tantos otros no pudieron hacerlo? Hitler traicionaba a la gente hablando de forma piadosa. Decía: la providencia me ha encomendado la tarea de liberaros. Y muchos de los que se hacían llamar cristianos eran, al menos políticamente, nazis. Simplemente estaban ebrios por su idolatría y por la personalidad de Hitler. Era un culto profano. Y era muy difícil de minar. Pero debió de haber sido obvio lo peligroso que sería desde el principio ser miembro de la Iglesia de la Confesión. No se puede leer la historia empezando por el final. No nos imaginábamos lo que pasaría después. Mientras el mundo se desmoronaba, se estaba llevando a cabo uno de los mayores crímenes contra la humanidad con una eficiencia implacable por toda Europa. Comprometería aún más la autoridad moral de la Iglesia Católica y dejaría al descubierto uno de los mayores defectos de la relación histórica del cristianismo con los judíos. Esto es Auschwitz, en Polonia, el mayor de los campos de exterminación de Hitler. Es un cementerio sin tumbas para más de 1,5 millones de personas. Polacos, gitanos, homosexuales, discapacitados y todos ellos judíos. 7 de cada 10 judíos de Europa fallecieron en campos como este. Fue un crimen al que las iglesias cristianas no opusieron resistencia.
La esperanza de vida para los hombres en los campamentos era de 5 o 6 meses, para las mujeres de 3 o 4 meses. Es un lugar deprimente. Dígame cuánta gente podría haber aquí dentro. Las SS planeaban que en un barracón como este se alojaran unas 700 personas. Si había más gente que literas, los prisioneros dormían en el suelo. Ya. Este lugar es una ofensa hacia el evangelio cristiano. Es una ofensa a un nivel obvio. Ofende a la misericordia, a la piedad, a la verdad, al amor. Pero a un nivel cristiano profundo, ofende al hecho de que el cristianismo es la historia de una persona que es humana y divina. Este lugar fue diseñado para robarles a las personas su personalidad, para denigrarlas. Esto no quiere decir que los nazis fueran anticristianos, ni siquiera que los judíos murieran por razones raciales, ni por su religión. Los nazis fueron capaces de llevar a cabo su trabajo destructivo y malvado porque se les daba bien sacar provecho de los mitos que acechaban las mentes de las personas. Y este mito era que los judíos fueron los asesinos de Cristo, los enemigos de la civilización cristiana. En ese sentido, el cristianismo está implicado de manera fatal en el asesinato de los judíos. Es duro para mí enfrentarme a esto como heredero de un cristianismo considerado y tolerante en Inglaterra. Sé que muchos cristianos no estarán de acuerdo conmigo y considerarán ofensiva esta conclusión. Pero esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa. En los años posteriores a la guerra, yo era un niño que crecía en Suffolk. Sabía poco de los retos a los que se enfrentaría el cristianismo. En la década de 1950, la asistencia a la iglesia aumentó en una Europa escarmentada y asustada. Pero ese clima terminó. Los horrores de la primera mitad del siglo XX hicieron resurgir la vieja pregunta que Voltaire se había planteado en respuesta al terremoto de Lisboa. En Auschwitz, ¿dónde había un Dios cariñoso? Europa estaba asqueada de todos los sistemas que reivindicaban la verdad absoluta. Comunismo, fascismo, cristianismo. No es sorprendente que en la segunda mitad del siglo, el cristianismo europeo se enfrentara a un clima frívolo sin precedentes. Indiferencia religiosa. Apatía. Los cambios sociales produjeron una actitud más relajada hacia el sexo y el matrimonio, movimiento entre clases sociales y más elección individual. A pesar de ello, poca gente eligió pasar los domingos en la iglesia. ¿Qué tipo de cristianismo podría sobrevivir tal alejamiento de la cristiandad? Junto a Trafalgar Square se encuentra una parroquia anglicana. Me dice mucho acerca de lo que le ha ocurrido al cristianismo en las últimas décadas. A primera vista, St. Martin in the Fields es una iglesia de la clase dirigente, la parroquia de la familia real, del almirantazgo y del número 10 de Downing Street. Pero no es eso por lo que es conocida de manera internacional. St. Martin ha abierto nuevos campos al explorar lo que podría haber supuesto ser una iglesia en una época de laicismo y escepticismo. Históricamente siempre ha estado rodeada de controversia. Entre las dos guerras mundiales hubo pacifismo. Amnistía Internacional fue ideada en uno de estos bancos. Desde la guerra, St. Martin ha dirigido su propia unidad de asistencia social para los sin techo
y Shelter, la obra de beneficencia para los sin techo, se fundó sobre dicha base. En realidad es una iglesia que ha tomado sus propias decisiones en las cuestiones morales que han dado forma al último medio siglo. No hay duda de que formamos parte de la clase dirigente británica y la verdad es que se nos da bastante bien ser subversivos y minarla también. Estamos puerta con puerta con la Casa de Sudáfrica y desde finales de los años 50 hemos apoyado desde aquí el movimiento anti-apartheid. Es duro recordar lo controvertido que fue. Pero si nos remontamos a la señora Thatcher, hablando de Nelson Mandela como de un terrorista en los años 80, nos hacemos una idea de ello. Esperemos tener el valor de abrir nuevos campos y que si cometemos errores, nos sirva para aprender de ellos. Creo que la mayor prueba a la que se ha enfrentado la Iglesia en el último medio siglo ha sido la revolución para comprender el género, el sexo y la sexualidad. Es el asunto que ha cristalizado los 3 siglos de debate desde Spinoza. ¿Cómo tomamos los humanos las decisiones morales? ¿Dónde encontramos la autoridad para tomarlas? Es algo sobre lo que he estado pensando mucho, por ejemplo, ser un hombre gay en medio de la lucha de la Iglesia sobre el sexo. ¿Qué pasa con el género y la sexualidad? ¿Qué pasa con ese asunto que ha creado tanta ira y conflicto? Creo que ese asunto no se trata solo en la Iglesia, sino que es un tema de todo el mundo, ¿no es así? Me refiero al debate que ha surgido acerca de la despenalización de la homosexualidad, de la equiparación de la edad de consentimiento sexual. Ha habido un proceso con el que la Iglesia no se ha sentido cómoda. Y la dificultad para nosotros se encuentra en que las Escrituras no dicen nada sobre relaciones fieles entre personas del mismo sexo. Por tanto, lo que se condena en la Biblia no es lo que estamos viviendo ahora. Está diciendo algo muy sorprendente, que la Biblia no tiene respuesta a una pregunta muy importante. Creo que la Biblia sí tiene una respuesta. No es lo mismo en absoluto. Creo que la respuesta de la Biblia es que lo que importa entre los seres humanos son las relaciones afectuosas y fieles. St. Martin in the Fields es solo un ejemplo de cómo los cristianos protestantes de Occidente han intentado reconstruir la moralidad cristiana con realismo y humildad. Claro que la suya no es la única respuesta. Otras iglesias del centro de Londres están llenas porque proclaman una versión evangélica de la fe protestante, la afirmación de viejas verdades. Y luego está la otra mitad de la iglesia occidental, la iglesia del Papa en Roma. El gran acontecimiento católico del siglo XX fue el Concilio Vaticano II, convocado de forma inesperada en Roma por el Papa Juan XXIII en 1962. Este concilio convirtió el culto en latín a las lenguas de la gente. Llegó a los cristianos protestantes y ortodoxos, pero también se disculpó ante los judíos por casi 2 milenios de antisemitismo cristiano. Y rompiendo con el pasado, el concilio sugirió que la Iglesia no tenía todas las respuestas después de todo. Hace 30 años parecía que el catolicismo romano iba a terminar. Una espiral de cambio, un experimento de fe. Pero en 1978, Juan Pablo II, un obispo polaco, pasó a ser papa. En el concilio, él había votado sistemáticamente contra todas las decisiones principales. Desde entonces ha habido una lucha por el alma de la Iglesia católica. El instinto del papado ha sido emitir órdenes desde lo más alto para reafirmar viejas verdades en un mundo cambiante. Los católicos, así como los protestantes, están divididos respecto a las preguntas que Spinoza planteó hace 3 siglos. En esta serie he relatado la historia de una fe que comenzó con una pequeña y desconocida secta judía,
que explotó para convertirse en la mayor religión del mundo. La historia del cristianismo ha sido el renacimiento interminable de un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. Para algunos, como las iglesias orientales y ortodoxas, el encuentro se realiza mediante el ritual, la tradición o la vida interna del místico. Para los católicos occidentales, mediante la obediencia a la Iglesia. Para las iglesias protestantes, mediante la Biblia. Y es la variedad lo que es tan extraordinario en el viaje del cristianismo. Ha llegado a todos los continentes y se ha adaptado a nuevas culturas. Es el sello de una religión mundial. ¿A dónde va el cristianismo en el siglo XXI? ¿Cuál es su futuro? Bueno, depende de dónde se mire. En mis viajes por Latinoamérica, África y Asia, me ha impactado la gran exuberancia de la vida cristiana. Los pentecostales en particular podrían sorprendernos. Y de hecho, ellos mismos podrían sorprenderse por lo que encontrarán en su propia aventura cristiana. Fuera de Europa, el número de cristianos está aumentando a un ritmo espectacular. Pero en Occidente está cayendo. ¿Y qué pasará con la Iglesia aquí, en el continente cristiano que primero descubrió la duda? ¿Ha servido la Iglesia a su propósito aquí, en el río Támesis? Cuando era joven, el Támesis en Londres era un río muerto, sin peces y con sus muelles cerrados y desmoronándose, sin vida. Y mira ahora. Si algo nos enseña la historia de la Iglesia, es que tiene una habilidad para reinventarse a la vista de nuevos peligros. El mundo moderno tiene mucho que mostrar a la Iglesia. Escepticismo, libertad, elección. Pero la modernidad no puede escapar a las preguntas más antiguas sobre los turbios asuntos del ser humano. Preguntas sobre el bien y el mal, el propósito y el significado. Un sabio y anciano fraile dominicano me recordó una vez las palabras de Santo Tomás de Aquino. Dios no es la respuesta, es la pregunta. Mientras la Iglesia siga intentando plantear la pregunta, nunca morirá. Recuerda que el cristianismo es una religión muy joven. Abarca solo 2000 años de una historia humana de 150.000. Sería sorprendente que ya hubiera revelado todos sus secretos. Esperaremos a ver qué sucede. Eso es lo que han hecho siempre los cristianos, desde el día en que se reunieron cuando el cielo oscurecía en Jerusalén, al pie de una cruz en el Gólgota.